Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 21 de julio contándoles que anoche España celebró en la Plaza de Cibeles la conquista de la Copa del Mundo, su segunda estrella, 16 años después de la primera. Este es Rodri, el capitán de la selección y el MVP del Mundial. ¡Somos campeones del mundo! ¡Viva la madre que me parió! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva el rey! ¡Viva España! Cerca de 2 millones de personas salieron a las calles de Madrid para ovacionar a la selección que recorrió el centro de la capital en autobús descapotable. Luis de la Fuente, presentado por Ibai Llanos y manteado por sus jugadores, lanzó un mensaje de unidad desde el escenario asegurando que juntos somos más fuertes. Bueno, pues de verdad, primero, gracias España por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro. Y quiero decir solamente, voy a ser muy breve, quiero que disfrutéis del espectáculo. Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas, que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias! Por su parte, el rey Felipe VI recibió a los campeones en el Palacio de la Zarzuela y destacó los valores del equipo, resaltando la solidaridad, generosidad, entre otros, entre los compañeros. Principal, enhorabuena de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea. El camino ha sido largo y no solo en esta fase o el tramo final, también tan largo con 48 equipos. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica ya esfumadas. Pero ¿qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la Copa a casa? Le habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón, armándoos de paciencia sin desesperaros, y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos. Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos, y además habéis ganado con gallardía. Lleváis ya para siempre esas 2 estrellas que tanto brillan para toda España. Pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Y Pedro Sánchez también recibió a la selección en Moncloa y animó a soñar con que no hay 2 sin 3, recordando que España, Portugal y Marruecos organizarán conjuntamente el Mundial del 2030. Temprano en la mañana el mandatario había enviado este mensaje desde Argelia. Efectivamente, en un día como hoy, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas. La celebración en Cibeles se extendió hasta pasadas las 11:30 de la noche. Los asistentes pudieron ver el trofeo, ovacionar a cada uno de los jugadores y disfrutar de los shows musicales de cantantes como Aitana, Ana Mena y Lola Índigo. Pues señores, igual ustedes también han dormido poquito porque precisamente estuvieron siguiendo esta celebración en Cibeles, pero que comenzó, como les estábamos contando, en el Palacio de la Zarzuela, como no podía ser de otra manera, y menos mal que fueron los primeros, los reyes, porque teniendo en cuenta que Pedro Sánchez a veces se atribuye funciones que no le son propias, pues yo me esperaba incluso que fuera el primero en querer recibir a la selección española, a todos los jugadores
entrenadores, a todos los integrantes de la comitiva de la selección española, porque eran muchos también, el personal técnico, etcétera, etcétera. Pero el caso es que lo que pudimos ver en Cibeles es esa alegría compartida, en general, pues esos valores que comentaba el propio Rodri cuando decía viva el rey, viva España, nuestros ideales, por lo que apostamos y que nosotros muchas veces hemos defendido en nuestros micrófonos. Lo resumía también Luis de la Fuente cuando habla de la familia, de la fe, del equipo, del valor de equipo, juntos somos más fuertes, del valor de la nación, que es que les gusta mucho decir viva España, claro que sí, viva España. Y sobre todo, qué interesante es que el propio entrenador dijera: yo voy a hablar muy poquito, lo importante es aquí que disfrutéis del espectáculo, porque es una celebración que se fue retrasando. Había muchísimas personas, muchísimos ciudadanos congregados en esa madrileña plaza de Cibeles, que habían venido de muchos puntos de España, para los cuales había sido, lógicamente, un esfuerzo, ¿no?, el desplazarse hasta Madrid y estar hasta altas horas, teniendo en cuenta que habían estado esperando al sol prácticamente desde las 4 de la tarde. Muchísimo tiempo. ¿Y por qué se había producido ese retraso? Bueno, pues una serie de circunstancias, entre otras, esa recepción privada que organizó Pedro Sánchez para sus familiares, amigos y conocidos en el Palacio de la Moncloa, que es algo que tenemos que criticar. El uso del Palacio de la Moncloa, ya no solo como residencia de los familiares condenados, durante un tiempo fue la residencia pues del presidente de la nación, pero es que ahora además se ha convertido en ese refugio de los condenados. El refugio de David Sánchez, y luego pues una sede, un palacio privado para que él se pueda dar un baño de masas entre sus conocidos, que le aplaudan pues los hijos de sus empleados, directamente los familiares de los ministros, en fin, una cosa que además contribuye a, como les decimos, que se haya retrasado la celebración popular, la celebración con la gente, que es lo que verdaderamente importa, como decía Luis de la Fuente cuando decía: quiero que disfrutéis del espectáculo, yo voy a hablar muy poquito. No es el caso de Pedro Sánchez, que además, lo verán en imágenes, hizo una especie de comitiva que él iba encabezando, con un pasillo, con la selección, yendo a un escenario, que se había montado un escenario en Moncloa, con sus speakers, haciendo una serie de preguntas a la selección para que las escucharan solamente los más cercanos a Pedro Sánchez, ¿no? O sea, ¿por qué se hace una celebración paralela que, insisto, contribuye a retrasar la celebración con el resto del pueblo? Bueno, pues porque esto es Pedro Sánchez, ¿no? Que saben que hay una familia, la familia cercana, que son los que se tienen que beneficiar directamente de la posición de Pedro Sánchez. Y esto escenifica por qué Pedro Sánchez no se va a ir de la Moncloa si no le sacamos nosotros de ahí. Por eso es tan importante esa rebelión cívica a la que hacemos alusión en muchas ocasiones. Que acudan a cuestiones como, por ejemplo, la Marcha de la Dignidad, que se celebra el domingo 26 en Marbella. Si ustedes están veraneando o realmente residen por esa zona, por Estepona, la Costa del Sol, en Málaga, acérquense a esa manifestación, a esa Marcha por la Dignidad, para pedir que se vaya Pedro Sánchez de la Moncloa. Y aunque lo pidamos, sobre todo, procuremos que los políticos hagan cosas para que salga Pedro Sánchez de la Moncloa, para que no se siga adueñando de cosas como la selección española, con esta recepción privada exclusiva para sus familiares y amigos. En fin, hasta de esto se quiere hacer dueño Pedro Sánchez. Pero vamos a intentar, en la medida de lo posible, que esta alegría por la victoria de la selección de todos no oculte cosas que son muy importantes, como por ejemplo lo que está pasando en el caso Zapatero y ese giro. Como José Luis Rodríguez Zapatero está prácticamente acorralado porque su testaferro, Julio Martínez, Julito, está tirando de la manta y está a punto de confesar directamente en el juzgado que pactó una comisión del 1% por el rescate del gobierno a Plus Ultra. Ayer mismo conocíamos un escrito que se iba a presentar directamente en el juzgado, pero no solo eso, sino que, tal y como les avanzamos ayer, Julio Martínez está citado a declarar este martes en calidad de investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. ¿Qué va a pasar con el caso Plus Ultra? Se lo contamos ahora mismo.
El empresario Julito Martínez, considerado el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, se ofreció este lunes a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una mejora de su situación procesal. En un escrito remitido al juez instructor del caso, Martínez señaló directamente al expresidente, asegurando que, aunque Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de las empresas pantalla, era quien lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes de la presunta trama de blanqueo de capitales venezolanos sometidos a sanciones. Según el relato de Martínez, la relación con Zapatero comenzó en el año 2011 con la compra de una vivienda del matrimonio Zapatero formalizada en el Palacio de la Moncloa. En 2019, en una reunión con Zapatero, Martínez, Javier de Paz, actual presidente de Movistar Plus, y Sergio Sánchez, surgió la idea de crear una consultora estratégica que tendría el atractivo de contar con un expresidente del gobierno como consultor y principal referencia. Así nació Análisis Relevante SL, la sociedad que los investigadores consideran el instrumento central de la trama. Pues atención a ese escrito de nada menos que 6 páginas que remitió Julio Martínez a través de su abogada, que fuera fiscal, María Dolores Márquez de Prado. Antes de su comparecencia lo remitió al magistrado y en ese escrito de 6 páginas el empresario se ofrecía a colaborar con la justicia. Ya les habíamos dicho que Julio Martínez iba a cantar en julio. Había muchos medios de comunicación que se habían hecho eco de ese cambio de estrategia sugerido por la que ahora es su letrada. Había cambiado de defensa y en esta nueva estrategia de María Dolores Márquez de Prado, que además estuvo en la Audiencia Nacional durante 17 años, allí trabajó como fiscal, ella que se las sabe absolutamente todas, puesto que ha sido abogada de personas muy importantes y ha conseguido pues sentencias bastante beneficiosas para sus defendidos, le ha invitado a que cuente cosas, como por ejemplo cuál era la relación que tenía con José Luis Rodríguez Zapatero y cómo esta nueva versión contradice pues yo les diría que casi al 100% lo que había presentado el expresidente del gobierno español, diciendo que prácticamente él era simplemente un asesor, un consultor, alguien que no tenía voz de mando, cuando realmente lo que está diciendo Julio Martínez es que José Luis Rodríguez Zapatero recibió un 1% como comisión por esas gestiones realizadas para facilitar el rescate de Plus Ultra. El propio José Luis Rodríguez Zapatero había dicho que efectivamente que no tenía nada que ver, y ya ven ustedes cómo Julio Martínez está desmontando y desactivando el intento de José Luis Rodríguez Zapatero de anular la investigación del caso Plus Ultra. Va a decir que todos los mensajes son ciertos y así lo ha dejado negro sobre blanco en ese escrito de 6 páginas. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, además le va a interrogar por una serie de cuestiones. Por así decirlo, es el pequeño adelanto que ha enviado al magistrado, y además se le va a explicar se le va a preguntar por ese 1% de comisión en la ayuda pública. Ya les digo, esto es sumamente importante porque acerca un poquito más a José Luis Rodríguez Zapatero al precipicio, por así decirlo, de la corrupción. Está a punto de caer, por así decirlo, con todo el equipo. ¿Por qué? Pues porque esto que llevaba José Luis Rodríguez Zapatero haciendo durante mucho tiempo no solo refiere, o entiendo que no solo refiere a este caso, el de la aerolínea Plus Ultra, el de la aerolínea de origen venezolana, sino que también tendremos que hablar de sus conexiones con la República Dominicana, conexiones con China, caso Huawei, en fin, un montón de cuestiones que ya les digo que realmente son la vergüenza de España en cuanto a este presidente socialista. Ojo, que ya les digo que es un modus operandi que llevaba mucho tiempo poniendo a trabajar el socialismo, y veremos qué pasa con Pedro Sánchez y hasta qué punto le arrastra este caso, que no solamente estamos hablando de las joyas, sino que estamos hablando de comisiones multimillonarias en muy diferentes casos. En fin, esto en el ámbito de tribunales, pero es que tenemos que hablar de más casos de corrupción. No se olviden del caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Santos Cerdán, el caso Sánchez. Vuelve a la palestra Jessica de Ábalos para contar cosas respecto a lo que pasaba en Ineco.
Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, se acogió este lunes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que la investiga por tráfico de influencias y malversación. La sentencia del Supremo que condenó a Ábalos a 24 años es tajante. El propósito fundacional del plan criminal era precisamente que no trabajara en INECO ni en Traxactec y que aún así cobrara un salario público durante más de 2 años. La Fiscalía considera que su contratación guarda íntima conexión con la parte del caso Coldo, que sigue abierta en la Audiencia Nacional, donde también está imputada la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Jessica se suma así a la larga lista de investigados que han optado por el silencio ante el juez Ismael Moreno. Pues señores, cambia la situación de Jessica a nivel procesal y por eso lo que dijo en el Tribunal Supremo ahora ha callado en la Audiencia Nacional. En el Tribunal Supremo, acuérdense ustedes que hablaba como testigo en el caso Coldo, en el caso Ábalos. Allí tenía la obligación legal de responder a las preguntas y presuntamente decir la verdad. Y en aquella comparecencia reconoció cosas como que había cobrado en INECO, en Traxatec, que no había acudido a trabajar. En fin, que aquello era un contrato pantalla porque ya lo que se dedicaba es a acompañar al ministro y que José Luis Ábalos conocía la situación porque la había propiciado directamente él. ¿Qué pasa? Que en la Audiencia Nacional ya comparece como imputada por esos delitos de tráfico de influencias, lógicamente por su relación con el ministro, y esa malversación relacionada con estas contrataciones. Habrá que ver precisamente qué pasa, ¿no? Y qué relación tienen esos dos procedimientos, el del Tribunal Supremo y el de la Audiencia Nacional. Como investigada, tiene ese derecho constitucional a no declarar, a callar, a guardar silencio y, por supuesto, a no contribuir a su propia incriminación. Por eso, Jessica de Ábalos ha decidido acogerse a su derecho al silencio, pero, claro, habrá que ver qué pasa, cuál es la relación y si realmente lo que dijo en el Tribunal Supremo puede influir directamente en su estrategia de no responder en la Audiencia Nacional. Así que, aunque, por así decirlo, dentro de esa estrategia de defensa jurídica es algo lógico, puesto que se enfrenta ahora a responsabilidades penales derivadas de esas contrataciones por las que ya estaba siendo investigada, la cosa se pone de color hormiga para la buena de Jessica de Ábalos, que es la que estuvo cobrando durante muchísimos años por no hacer absolutamente nada, la que se benefició de ese piso de Plaza de España y la que estuvo acompañando al ministro en muchísimos viajes oficiales, como siempre les decimos, pagados con el dinero público, el dinero de todos, el que sale directamente de su bolsillo, que acababa en manos pues de estos chorizos que se dedicaban a hacer y deshacer a su antojo. Por supuesto, como siempre, si hablamos de socialistas, pues para dejar claro que se lo querían llevar crudo. En fin, estas son las noticias que les traemos de momento de corrupción, pero hay muchas más cosas. Eso sí, al igual que estábamos hablando de esa alegría que nos había dado la selección española, también tenemos que estar hablándoles de algo realmente triste y es la última hora de esos incendios que, por desgracia, son algo habitual del verano en nuestro país, pero no deja de preocuparnos. En principio, el de Guadalajara y Zaragoza todavía tienen focos activos muy importantes que preocupan a los bomberos, pero hay en distintos puntos del país también otros incendios activos que hacen que tengamos que poner la mirada en esa cuestión, en cómo va el rumbo del fuego en nuestro país. España afronta una jornada de emergencia por incendios forestales con Guadalajara como epicentro de la crisis. El fuego, iniciado el jueves en la Mierla, ha quemado ya 26.000 hectáreas en un perímetro de 120 kilómetros, afectando a 33 pueblos y más de 1.200 personas evacuadas, entre ellas 100 niños de un campamento de verano. El presidente García Page lo calificó como el mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha. Las llamas avanzan hacia la provincia de Soria y ya se ordenó la evacuación de barcones. El operativo desplegado incluye 379 efectivos, 57 medios terrestres y 29 aéreos. Mientras tanto, en Segovia, un incendio en Brieva obligó a evacuar 8 núcleos de población próximos al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En Zaragoza, el fuego de Orés está estabilizado y los vecinos han pedido regresar a sus casas. La situación en España amenaza con empeorar. La EMET alertó de una nueva ola de calor
calor a partir de hoy con nivel de peligro de incendio extremo, posibles tormentas secas y temperaturas que alcanzarán un punto álgido entre el miércoles y el jueves. Ya saben ustedes que estamos en la ola de calor, la segunda del verano, pero que es algo normal, ya que estamos dentro de la canícula, ya saben ustedes, del 15 de julio al 15 de agosto, la época de máximo calor en nuestro país. Esto lleva pasando durante muchísimo tiempo y lo que hay que hacer es apostar por la prevención. ¿Cómo se apuesta por la prevención? Pues con herramientas como la limpieza del monte bajo, una de las cuestiones más demandadas por los especialistas en prevención de incendios, por esos ingenieros de montes, ingenieros forestales, que apuestan por reducir la cantidad de vegetación seca, de material, en fin, de esos matorrales que acaban consumiéndose rápidamente, que hacen que un fuego pequeño se convierta en un gran incendio. ¿Qué pasa? Que hay una serie de políticas medioambientales que nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones, que lo que hacen es, en vez de mantener los ecosistemas, favorecer la propagación de los incendios. Y entonces no se apuesta por la limpieza del monte, el desbroce de los matorrales, algo que se hacía habitualmente, que incluso los propios agricultores apostaban por eliminar esos restos forestales, crear cortafuegos, crear franjas de protección, apostaban por el pastoreo que reducía, pues ya lo saben, todos esos brotes, ¿no?, del forraje que habitualmente quedaba después de la recogida, la cosecha. En fin, cuestiones que eran bastante lógicas y que cuando se dedican a gobernar desde los despachos, por ejemplo, de Bruselas, con esas políticas medioambientales, lo que hacen es perjudicar directamente a los agricultores españoles y a todas esas personas que viven del campo, porque el sector primario es muy importante en España y el verdadero patrimonio de los agricultores está ahí, está en el suelo. El objetivo, a veces pensando en esos ecosistemas tan bonitos, en cómo desde los despachos de Bruselas se quiere ordenar la naturaleza como si se tratara de un auténtico jardín privado, lo que hacen es perjudicar directamente a quienes viven de ello, y que ya les digo que son los principales interesados en que no haya incendios, que se reduzca el riesgo de fuegos con una buena gestión del campo, una buena gestión forestal, y que por tanto pues no estén en peligro vidas humanas de esas brigadas forestales que ya les digo que se arriesgan la vida a la hora de frenar los incendios, de todos esos voluntarios que acuden directamente a controlar los fuegos en muchos puntos del país. Tenemos que hablarles, lógicamente, de ese abandono rural que están viviendo en muchas poblaciones. Estamos muy pendientes de ese incendio de Guadalajara, que se podría trasladar directamente a Soria, el de Guadalajara en la Mierla. También estamos muy pendientes de la comarca de las 5 villas, que está un poquito más controlado, pero es que estamos hablando de más de 100.000 hectáreas, casi 110.000 hectáreas de suelo calcinado. En fin, una cuestión que debería preocuparnos mucho y pensar si realmente la gestión que se está haciendo del campo es correcta, esa gestión forestal que, en fin, en algunos casos brilla por su ausencia.